Bueno, arrancamos con la clase de hoy. Vamos a ver qué sale. Vamos a ver qué sale. Yo ahora le voy a poner pantalla completa a los slides porque si no el tema de la escritura se me va a complicar. Así que ustedes, Ulises, Goro, Gio, Lucina, frenenme nomás cuando haya alguna pregunta, porque no la voy a poder leer del chat. Cerciorate, Charlie, que la sesión esté siendo grabada, si podés, porque... Vale, sí, sí. Ahora sí arrancamos. La sesión Ahora sí. está siendo grabada. Muy bien. Bueno, el tema que nos congrega en esta noche lluviosa es el de lógica de predicados de primer orden. Vamos a dejar atrás nuestra querida lógica proposicional, la lógica que nos ha dado alegrías y tristezas, para tratar de ver algunos problemas que tiene esta lógica proposicional y algunas propuestas de cómo superar estos escollos. Ya les digo, cualquier cosa que no entiendan, me frenan en el momento. ¿Ok? Muy bien. La presentación se ve bien, tarda mucho en cargar. Todo bien, Charlie, seguí nomás. Bien, perfecto. Bueno, como les decía entonces, vamos a arrancar con algo de la motivación por una lógica. ¿Por qué necesitamos una lógica de predicados? Bien. Acá yo les propongo que analicemos esto. ¿De qué manera podemos formalizar en lógica proposicional, o sea, usando las herramientas que hemos visto hasta ahora, una frase como los alumnos de Matemática Discreta 2020 de UTN FRCU asisten a clase de manera virtual? Escucho ideas. Uno que se anime. Habilita el micrófono y habla nomás. Charlie no está pudiendo ver el chat, así que hablen por el micrófono, por favor. Yo ahí anoto lo que ustedes me digan. Tomándolo como una proposición atómica. Bueno, podríamos decir, todo esto es P. Se acabó la historia. Bueno, sí, podría ser. Es válido. ¿Por qué no? ¿A alguien se le ocurre alguna otra cosa distinta? ¿No es así? Avanzamos. Es cierto, es válido. Se puede decir, eso es P. Es una proposición porque tiene sentido decir si es verdadero o si es falso. Y por lo tanto, es una proposición P. Bien. ¿Qué pasa si queremos razonar usando este tipo de proposiciones un poquito más complejas? Por ejemplo, ese razonamiento que están viendo ahora. Todos los hombres son mortales, según lo que acabamos de decir, eso es ni más ni menos que P. Premisa 2, Sócrates es un hombre. Bueno, aparentemente esto sería otra proposición, Q. Por lo tanto, Sócrates es mortal. Bueno, aparentemente otra proposición, R. Sería un PQ, por lo tanto, R. Ahora, fíjense que suena bastante lógico, ¿no? Es decir, todos los hombres son mortales, ¿sí? Como una especie de enunciado general. Después dice Sócrates es un hombre, por lo tanto, Sócrates debería ser mortal. Ahora, fíjense que con la lógica de proposiciones no podemos capturar este tipo de razonamiento. ¿Me siguen? Así que tenemos que ir a algo un pelín más complejo. Esto es lo que le decía recién. Parece un razonamiento válido, pero ¿cómo escribirlo utilizando lógica proposicional? Y además, ¿cómo demostrar su validez? Esas son las dos cuestiones
más importantes de esta unidad, así como lo fueron también en lógica proposicional. Obviamente con lógica proposicional, salvo que hagamos algunos supuestos respecto del mundo, no vamos a poder escribir usando esa lógica un razonamiento como este. Seguimos. Bien, vamos a introducir ahora un nuevo elemento matemático, un nuevo objeto matemático. ¿Sí? Vamos a ir despacito para que nadie se pierda. Y vamos a hacer un primer supuesto respecto del mundo. O sea, vamos a suponer que en el universo este que estamos manejando, en el que estamos hablando la verdad de esas proposiciones, el universo está formado solo por los alumnos de Matemática Discreta 2020 de la UTN FRCU. ¿Sí? Primer supuesto simplificativo, digamos. Y vamos a considerar la frase siguiente. X asiste a clases de manera virtual. Pregunta es, ¿qué clase de objeto matemático es este? Lástima que tengan todo el micrófono deshabilitado. ¿Una variable? X es una variable, es cierto. Si uno dice X Se han leído en el chat. virtual, ¿qué sería eso? ¿Qué es? ¿Es proposición? ¿Tiene sentido decir si es verdadero o si es falso? Sí. Y bueno, ¿qué es? ¿Verdadero o falso? Verdadero. ¿Por qué? ¿Quién es Porque X? estamos nosotros. No, asiste de manera virtual. Ok, pero sin decir quién es X, yo puedo estar hablando de algún alumno que no está conectado, por ejemplo. ¿Están todos? Salvo que estén todos. Están todos en el horno. No, 94, faltan como 25. ¿Sí? Sin saber quién es X, no puedo decir si eso es verdadero o si es falso. ¿Siguen? O sea que una proposición, así como está, de esa forma, no es. Vamos a ver lo que sí es. Eso que hemos escrito ahí es un predicado. Lo que conocemos como predicado. Podemos ver a un predicado como una especie de función proposicional. ¿Se acuerdan del concepto de función? Función es una relación, cumple con dos condiciones. Existencia por un lado y unicidad. La existencia dice que todos los elementos del conjunto de partida de la función están relacionados con algún elemento del conjunto de llegada de la función. Y la de unicidad dice que los que están relacionados solo con uno, con exactamente uno. Así que podemos ver a un predicado como una función proposicional, o sea, una función que le asigna a elementos de un conjunto, que le vamos a llamar universo o dominio del discurso, un valor de verdad, ¿sí? ¿Verdadero o falso? En el ejemplo de recién, el universo, el dominio del discurso, ¿quién sería? Bueno, los alumnos de Matemática Discreta 2020 FRCU. ¿Sí? Están asistiendo de manera virtual. Será verdadero si efectivamente el elemento del conjunto, ¿sí?, está representando a un alumno que asiste a clase de manera virtual. Si lo lleváramos al lenguaje coloquial, todos los predicados tienen la forma X es P. O X tiene la propiedad P. ¿Sí? Y en el lenguaje simbólico lo escribimos de esa forma, P de X, como si fuera justamente una función.
Ahora, fíjense qué interesante. Yo sé que ustedes no han venido a la UTN a estudiar lengua y literatura, pero esto, XSP, no es más que una oración bimembre. ¿Qué eran las oraciones bimembres? Bueno, aquellas que se podían dividir en sujeto y predicado. ¿Quién es nuestro sujeto? Sujeto no es más que X. X es el sujeto. Y SP sería el predicado. Entonces, XSP es una oración en la que justamente el sujeto, o sea, la persona o cosa a la que nos estamos refiriendo, ¿sí?, es variable. O sea, puede tomar valores en un conjunto U llamado universo o dominio del discurso. ¿Está? Ahí está lo que les decía recién. P de X puede ser XSP o X tiene la propiedad P. Cuando uno define un predicado, a ver, predicado para la lógica de primer orden es también un término primitivo, de la misma forma que proposición o enunciado era un término primitivo de la lógica proposicional. O sea, no decimos qué es un predicado, sino cómo está compuesto. Entonces, esta P se llama símbolo, es lo que identifica al predicado, y la X es una variable. Y está formado por esas dos partes un predicado. Un símbolo que lo representa, puede ser una letra, puede ser una palabra, pueden ser varias palabras. Normalmente tomamos una sola palabra, si está separada le ponemos un guión bajo o algo por el estilo, ¿sí?, para no confundirnos con los espacios propios del lenguaje. Y puede tener, en este caso tiene una sola variable, pero puede tener varias variables, ¿sí? Puede ser P de XY, P de XZ, la cantidad de variables que se les ocurra, ¿sí? Pero siempre tiene esas dos partes, el símbolo, que representa el predicado, y una o varias variables. Entonces yo les puse acá algunos ejemplos. Por ejemplo, alumnos MD 2020, X, sería el predicado que representa X es alumno de MD 2020 y que está definido en el universo de los alumnos de la FRCU. Otro ejemplo de predicado puede ser vocal. X es una vocal, ¿sí?, definido en el universo de las letras latinas, en el alfabeto latino, ¿sí? Por ejemplo, vocal A será cierto, será verdadero, y vocal B será falso. Y les puse un ejemplo con dos variables, paralela X y, ¿sí?, tomando como universo, el universo de el conjunto de las rectas del plano, ¿sí? El predicado paralela X y sería el X es paralela a Y, ¿sí? Que normalmente cuando lo vemos en geometría, ni siquiera le decimos predicado, por supuesto, pero decimos una cosa por el estilo, X, rayita Y, que significa X paralela a Y. Ahí lo tenemos en una notación particular, pero fíjense que es un predicado también, porque eso o es cierto o es falso, ¿sí? Una vez que uno reemplaza las variables X e Y por rectas del plano, tiene sentido decir si eso es cierto o es falso, ¿sí? Por ejemplo, una recta igual a 1 será paralela, por ejemplo, al eje de las X, igual a 0. ¿Sí? Y no será paralela a X igual 5, por ejemplo. ¿Siguen? Bien, entonces, recapitulando un poco, este nuevo objeto matemático que estamos viendo, el predicado, está compuesto por dos partes, el símbolo que lo representa y las variables, ¿sí?, que están involucradas en ese predicado. Como objeto matemático es una función, ¿sí?, que asigna valores de verdad a elementos de un conjunto. La pregunta, tal vez,
la próxima pregunta que cabe hacerse es, bueno, ¿cómo linkeamos, cómo relacionamos lo que hemos visto hasta ahora de lógica proposicional con este nuevo concepto de predicado? Porque evidentemente algo debe tener que ver, porque si estamos hablando de que asigna valores de verdad, entonces algún vínculo seguramente hay. Bueno, resulta que uno puede obtener proposiciones a partir de predicados de dos formas, básicamente de dos formas. La primera, que ya la hemos empezado a usar, reemplazando las variables del predicado por elementos específicos del conjunto universo, ¿sí? Del universo del discurso, o bien cuantificando. Las dos ya las han manejado, los cuantificadores todavía no los vimos, pero sé que en álgebra, por ejemplo, los usan, en el introductorio también los han usado, así que tampoco les va a resultar tan poco familiar. Entonces, retomando el ejemplo del predicado vocal, ¿sí? Considerando el universo de las letras del alfabeto latino, podemos decir que vocal A es cierto, es verdadero, ¿sí? Porque justamente A es una vocal, y vocal P es falso, ¿sí? Porque P no es una vocal. Otro ejemplo, utilizando, por ejemplo, el universo el conjunto de los números reales, ¿sí? X cuadrado más 3x más 2, igual que 0. Eso es un predicado porque una vez que uno reemplaza el valor de x, tiene sentido decir si eso es verdadero o si es falso. Por ejemplo, si uno reemplaza por 0, le quedará 0 al cuadrado más 3 por 0 más 2, igual que 0. Entonces, si uno reemplaza, le va a quedar 0 más 2, que es 2, igual que 0, eso es falso. ¿Sí? Por eso Q de 0, que es lo que está acá, falso. Y podríamos decir que Q de 0 es 0 al cuadrado más 3 por 0 más 2 es 0 más 2, o sea 2, que es distinto de 0. Por lo tanto, Q de 0 es falso. Y Q de menos 2, si uno reemplaza, Q de menos 2 tendrá menos 2 cuadrado más 3 por menos 2 más 2, o sea 4 menos 6 más 2, que es efectivamente 0. ¿Ya? Fíjense que, como ustedes bien saben, Q tendrá solo dos valores para los cuales es cierto, es verdadero, ¿sí? Las dos raíces de ese polinomio de segundo grado. Q de 0 falso, Q de menos 2 verdadero, y la otra será menos 1 seguramente. Probarlo, a ver. Q de menos 1. Tenemos menos 1, ya me emocioné con este folleto. 3 por menos 1, más 2, que tendremos 1. Menos 3, más 2, que es 0. Divino, hermoso, precioso. Los dos valores, fíjense, para los que Q toma valor cierto, como valor verdadero, es menos 2 y menos 1. Todo lo demás será falso. ¿Algún problema hasta ahora? ¿Venimos bien? Acuérdense que yo no veo el chat, avísenme ustedes, Ulises, Gio, Boros, Luisina. Por el momento está todo bien, yo estoy tomando notas. Bien, perfecto. Bien, un segundo concepto relacionado a los predicados es el llamado conjunto de verdad de un predicado. Si bien todavía no hemos visto la unidad de conjuntos, y después vamos a profundizar mucho más sobre esto, como ustedes han visto alguito de introductorio, no necesitamos demasiado para poder comprender esto, me tomo el atrevimiento de darlo ahora. ¿Sí? Simplemente el conjunto de verdad de un predicado está formado por todos los elementos del dominio del discurso para los cuales el predicado es cierto. ¿Sí? Está escrito ahí, son todos los X que pertenecen al universo, tal que el predicado en ese X es verdadero. De hecho, uno podría tomarse el atrevimiento de escribir esto como
todos los X que pertenecen a universo tal que P de X. Y se acabó la historia. Con eso es suficiente. De hecho, el igual a verdadero es una especie de abuso de notación. Y no sería necesario ponerle igual a verdadero. Y después cuando programen se van a encontrar con que lo de arriba es mucho más legible que los de abajo. Y por ahora no le den demasiada importancia, pero yo simplemente se los menciono. Como vimos recién, para el caso de predicados definidos con ecuaciones, fíjense que hallar el conjunto de verdad del predicado en realidad consiste en resolver la ecuación. ¿Sí? Será por tanteo, será usando la resolvente, será usando el teorema de Gauss, será usando lo que ustedes quieran, pero en realidad cuando nos dicen resuelva la ecuación, nos están diciendo halle el conjunto de verdades de predicado. Y como para reacomodar un poco la cabeza en función de estos nuevos conceptos que estamos viendo. Bien. La otra forma de obtener proposiciones a partir de predicados es cuantificando. En la lógica que estamos viendo nosotros en este momento, la lógica de predicados de primer orden, existen dos cuantificadores, el universal y el existencial, que yo sé que ya los conocen, pero que vamos a profundizar un poquito en estas próximas diapositivas. En realidad, uno podría definir los predicados que uno quisiera, ¿sí? Son los dos extremos de la misma cosa. Ahora vamos a ver bien por qué les digo esto. Hablando del cuantificador universal, esto es una definición. Cuando empieza con sea es una definición, seguro. Sea Q de X un predicado y D el dominio de X. Bueno, ahí no sé por qué cambié la notación, tendría que haber puesto U. O sea, cuando digo el dominio, en realidad estoy hablando del universo curso. O sea, esto es el U que veníamos viendo hasta ahora. El dominio de X. Un enunciado universal es un enunciado de la forma para todo X que pertenece al dominio, se verifica que Q de X. ¿Sí? Eso sería un enunciado universal. ¿Cuándo es verdadero este enunciado? Ya que un enunciado será verdadero o será falso. Bueno, es verdadero si y solo si Q de X toma valor verdadero para todos los X en el conjunto D, en el dominio. Será falso si y solo si Q de X es falso para al menos uno de esos X que pertenecen a D. Es decir, si uno encuentra un caso, uno solo, para el que Q es falso, entonces el enunciado es falso. Si uno no lo puede encontrar, o sea, son todos verdaderos, entonces el enunciado universal es verdadero. Si uno llega a encontrar que uno es falso, ese falso, de potencialmente muchos falsos, no necesariamente tiene que ser uno, ¿sí? Se llama contraejemplo del enunciado universal. Ejemplos de esto. Todos los hombres son mortales. Tuviéramos que formalizar esto. Bueno, básicamente tendríamos todos, está hablando de justamente del cuantificador, para todo X. Está hablando de todos los hombres, para todo X pertenece al conjunto de los hombres. Se verifica que X es mortal, o sea que todos los X del conjunto de los hombres son mortales. Por lo tanto, para todo X que pertenece al conjunto de los hombres, mortal X. No es la única forma de escribir esto, ya vamos a ver alguna otra forma alternativa, ¿sí? Pero por ahora, con lo que hemos definido, de esto es de lo que estamos hablando. Fíjense que por un lado, hombres nos está dando universal en el que estamos trabajando, ¿sí? O la D, quieran, o más les guste, ¿sí? Y el predicado en realidad es el de mortal.
¿Estamos? Otro ejemplo. Los triángulos tienen 3 lados y 2 ángulos agudos. Esta tal vez es un pelito más intrincada, va a quedar muy larga. Y podríamos definir, por ejemplo, P como X tiene 3 lados. Q podríamos decir que es X tiene 2 ángulos agudos. ¿Sí? Entonces podríamos decir para todo X, yo pongo X, pero podemos poner cualquier letra. ¿Sí? Si les gusta T, por ejemplo, podemos poner T. No es que sí o sí haya que usar X. ¿Sí? Uno usa X porque es la variable que más usa, nada más. ¿Sí? Pero, digamos, no es necesario decir necesariamente X. Podríamos decir, por ejemplo, para todo T, eso era una T, ahí está, para todo T que pertenece al conjunto o al universo de los triángulos, que estamos hablando de los triángulos, se verifica qué cosa. P de T y Q de T. ¿Sí? Fíjense que esto de acá, opa, qué feo quedó eso. Esto es un predicado compuesto. ¿Sí? Está compuesto por una conjunción de predicados atómicos. ¿Sí? Pero la idea es la misma. Siempre es de la forma para todo X que pertenece a un dominio, un predicado. Ese predicado será atómico o será compuesto. ¿Sí? Pero la forma es exactamente la misma que la anterior. Uno con números. Todos los números naturales son divisibles por 2. Bueno, hablando de números naturales, para todo n que pertenece al conjunto de números naturales, ¿sí? Podemos decir n es divisible por 2 o simplemente 2 divide a n, como más les guste. ¿Sí? De esto vamos a hablar después, del tema de la divisibilidad, cuando hablemos de los números enteros. ¿Sí? Pero por ahora solo estamos formalizando frases del lenguaje natural. ¿Está? No nos hemos metido con ninguna estructura discreta por el momento. Bueno, y esta es interesante, por ejemplo, ningún cuadrilátero tiene más de 4 lados. No sé que no tiene la palabra todos, ni los, ¿sí? Tiene la palabra ningún. Ese ningún, ¿de qué estar hablando? A ver alguno que se anime, que tire y pegue. Acá dijeron la negación de todos no existe, o la negación de por lo menos uno. Bien, bueno, es cierto. Todas las respuestas están bastante orientadas. Fíjense que, por un lado, estamos hablando de los cuadriláteros, ¿no? O sea, sin poner la cuantificación, pongo, bueno, a ver, estamos hablando de cuantificador universal, o sea, ¿qué vamos a poner? Para todo. ¿Sí? Pero por ahora no lo pongo. X pertenece a los cuadriláteros. ¿Sí? Fíjense que ningún cuadrilátero tiene más de 4 lados. Lo que podemos decir como equivalente es que todos los cuadriláteros no tienen más de 4 lados, ¿sí? O sea, la cuantificación sigue siendo universal, es un para todo,
Es decir, ninguno cumple tal cosa, es lo mismo que decir que todos no lo cumplen, ¿sí? Así que esto es lo mismo que decir no tiene más de 4 lados. Muy bien. Tocaron enseguida. Pasamos ahora al cuantificador existencial. De nuevo, fíjense que esto es una definición. Sea Q de X un predicado y D el dominio de X, lo mismo les digo acá, no digo D, estoy hablando del U de hoy. Un enunciado existencial es un enunciado de la forma existe X que pertenece a D, tal que se cumple el predicado Q de X. De nuevo, ese Q a lo mejor es atómico, a lo mejor es compuesto, ¿sí? Pero simplemente se trata de un predicado, de forma general. Bien, el enunciado se define como verdadero si, solo si, Q de X es verdadero para al menos un X en ese conjunto de X, ¿sí? O sea, hay por lo menos uno que hace que ese predicado tome valor verdadero. Es falso en caso contrario, obviamente. O sea, es falso si, solo si, Q de X es falso para todos, absolutamente todos los X en D. Ejemplos, entonces. Existen alumnos que no tienen calculadora. Fuéramos a escribirlo en lenguaje simbólico, sería existen X alumnos. Vamos a suponer que decimos alumnos y sabemos alumnos de dónde estamos hablando. Tal que no tiene calculadora X. ¿Está? Acá en los predicados también tomamos el criterio que tomábamos en lógica, toda la negación la escribimos explícitamente como negación, como el conector lógico de negación, ¿sí? Entonces, como dice no tiene calculadora, el predicado estrictamente sería tiene calculadora, o sea que acá está negado. Otro. Algunos triángulos son isósceles. Fíjense que ahí usamos otra palabra, pero que claramente hace referencia a una cuantificación existencial, ¿sí? Algunos, ¿sí? No necesariamente todos, pero cuando decimos algunos, bueno, lo único que se le podría decir a esto es que cuando uno dice algunos, dice más de uno, ¿sí? Pero en matemática, algunos es esto, existencial. Existe algún, acabo de usar T de vuelta como para usar otra variable. Existe T que pertenece a los triángulos, ¿sí? Tal que isósceles esa sería la formalización. De nuevo, lo mismo que les dije en el universal, no es la única forma, pero es una forma bastante razonable y es la forma que vimos hasta ahora. Vamos a ver cómo sacarnos de encima ese pertenece ahí que en medio que un poquito hace ruido. Bien, fíjense el próximo. Existe al menos un número natural que no es divisible por 2. ¿Alguno se anima a escribirlo? Les puedo habilitar la pizarra para ustedes. Wow, ¿cuántos? A ver, alguno levante la mano. Ya se armó de pelote, ya se armó de pelote. Ven que los borro a todos. Ah, se divierten tan barato, chicos. Esperen, chicos. Ahora todos quieren escribir, claro.
¿Quién dijo yo PRI? Quien quiera escribir, que escriba primero. En el chat. Sí. Lo intenté, dice. Bueno, se acabó la joda. Chao. Bueno, Bueno, Tazarolo entonces. Vamos a Tazarolo. Todo suyo. Vamos a hacerlo entre todos. Ayúdenme. ¿Existe? ¿Quién más está chicos, los que escribiendo? no están escribiendo, ¿Ustedes entienden castellano, Leandro, chicos? no. Ayúdenme. Los que no están escribiendo, saquen el cursor de encima de la presentación. Bueno, entonces ¿quién está escribiendo? Ahora nadie escribe. Ahora no está escribiendo nadie. A ver, Tazarolo. Pero con ayuda de todos. Existe. No digas con ayuda de todos ¿Cómo porque con se pone ayuda de todo. todos? Pero ¿Qué en el chat, significa por esto? ejemplo. Existe al menos un número natural que no es divisible por 2. Que no es divisible por 2. Bueno, la ponemos no. Tal que. ¿Querés que borre lo que hay? Sí, No escribo muy bien con mal. Acá este no es de esto. Uy, ahí lo volé. Dale nomás. empiezo de nuevo. Existe que pertenece. Chicos, si no se dan cuenta, podemos ver los nombres de quienes están escribiendo. Exactamente. ¿Cómo viene hasta ahora? ¿Se viene escuchando bien, fluido, continuo? Siento que me falta algo acá. Dice que está todo bien. X pertenece a los naturales. Ajá, tal que no es divisible por 2. Bueno, no, está bien. Habría que agregarle la X en algún lado ahí adentro, ¿no? Acá. Bien, muy bien. Perfecto. Y estrictamente. si vamos a Perdón, hacer- no hay una doble estricto, no hay una doble exacto. negación ahí. Exactamente. ¿No sería tal que N ahí? Antes de negarlo. Ahí lo pongo. Complicado. Ahí está. No es divisible por 2. ¿Está? Ahí está. Muy bien. Ahí ya te lo corrigieron y todo arriba. Sí. Bueno, bastante bien la prueba de escritorio. Sí, demasiado. Demasiado bien porque están editando todo simultáneamente y se la bancó, así que bien. Bueno, hay enteros X que verifican que X es menor que 0 y que X cuadrado es mayor que 0.
lo voy a escribir yo. Y armamos más de piole. Vamos con este color. Será entonces que hay enteros, existen enteros X, entero, tal que X menor que 0 y X cuadrado mayor que 0. ¿Está? Podríamos ponerlo con letras, menor que 0 de X y cuadrado mayor que 0 de X, pero es peor el remedio que la enfermedad, ¿sí? Uno puede escribir los predicados de esta forma, ¿sí? Tranquilamente, siempre y cuando esta X es la misma que está cuantificada acá adelante, ¿sí? Lo importante para que esto constituya un enunciado es que no quede ninguna variable libre, ¿sí? La variable o se tiene que reemplazar o se tiene que cuantificar, ¿sí? De esa forma logramos enunciados a partir de predicados. Bueno, esto es lo que ya fuimos haciendo. Como los predicados toman valores en el conjunto verdadero o falso, el conjunto formado por verdadero y falso, se pueden utilizar los conectores lógicos para componer predicados. Entonces, si tenemos, por ejemplo, que P de X significa que X es un número primo y que Q de X significa que X es un número par, la conjunción entre P de X y Q de X será X es un número primo que también es par. ¿Sí? Simultáneamente. Muy bien. Hay una equivalencia muy interesante que ustedes ya se han empezado a dar cuenta. Ah, bueno, algo que no puse en ningún lado, ya que estamos. Podemos... a ver si me quedó algún slide en blanco. Bueno, me va a quedar para el final. Sobre la relación entre cuantificadores. Pero bueno, no importa. Mientras tanto, hablamos de esto. Hay una equivalencia muy interesante, les decía recién, entre estos dos cuantificadores que tenemos y los conectivos lógicos cuando el conjunto universo, el dominio del discurso, ¿sí? Es finito. O sea, está formado por una cantidad determinada, ¿sí? Finita, de elementos, U sub 1, U sub 2, etcétera, etcétera, hasta U sub n. Dado un predicado P sobre ese conjunto universo U, ¿de qué otra forma podríamos escribir estos dos enunciados? Fíjense que el cuantificador universal está requiriendo, o sea, para que esto sea verdadero, todos, absolutamente todos, ¿sí? Los elementos de U tienen que verificar el predicado P, ¿sí? O sea, simultáneamente. Uno, cuando el conjunto es finito, puede escribir P de U sub 1, ¿sí? Y P de U sub 2, y punto, y P de U sub n, ¿sí? Cuando dice que todos lo cumplen, está diciendo que todos justamente simultáneamente lo cumplen. Cuando este enunciado será verdadero. Cuando exactamente todas las U hagan verdadero el predicado P, ¿sí? Con que una sea falsa, o sea, con que P sea falso para un elemento, para el U sub I, por ejemplo, entonces todo este predicado es falso, que es exactamente la definición de enunciado universal. ¿Se dan cuenta? Entonces, primera conclusión, el cuantificador U universal está íntimamente relacionado con el conector lógico conjunción. De la misma manera, el existencial, fíjense que el existencial requiere que uno, ¿sí? Al menos uno, podrían ser todos, pero al menos uno sea verdadero para que el enunciado sea verdadero. ¿Cuándo será falso? Bueno, cuando exactamente todos los X del universal, el dominio del discurso, hagan que P sea falso. Por lo tanto, esto se puede escribir como
P de U sub 1 o P de U sub 2 o P de U sub n. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Fíjense que es completamente compatible con la definición de cuantificador existencial. O sea, con que uno de todos esos operandos dentro de la disyunción sea verdadera, hace que todo el enunciado sea verdadero. La única forma en la que eso es falso es cuando absolutamente todos los U sub I, ¿sí?, son falsos en el universal. ¿Estamos? Si podés repetirlo, Charlie, desde el comienzo, porque hay varios que no entendieron acá. ¿No? Vuelvo para atrás. Consideremos que el universo este en el que estamos trabajando es finito. Primera consideración. ¿Sí? Si es finito, podemos enumerarlos. ¿Sí? Podemos decir, todos los elementos son U sub 1, U sub 2, U sub 3. A ver, es lo mismo que si dijéramos 1, 2, 3, 4, hasta algún n. ¿Sí? Algún n determinado. Si buscamos una relación entre el cuantificador, como para enfatizar el significado de la cuantificación universal, ¿sí? Pero esa nos puede llegar a servir en otro contexto. O sea, no tengo las herramientas ahora para darle una utilización de esto, pero es muy importante la relación entre la cuantificación, ¿sí?, en este caso, por ejemplo, la universal, y el conector lógico con el que está relacionado. Fíjense que acá está el símbolo de equivalencia lógica. ¿Sí? El símbolo de equivalencia lógica. Estamos diciendo que un enunciado de la forma para todo X se verifica P de X, ¿sí?, es lo mismo que decir que se tiene que cumplir P de U sub 1 y P de U sub 2 y absolutamente para todos los U que pertenecen al conjunto universo U sub n. ¿Sí? Fíjense que ambos enunciados son lógicamente equivalentes. Si uno hiciera la tabla de verdad de esto, ¿sí?, y chequeara el valor de verdad del enunciado a la izquierda y el enunciado a la derecha, coincidirían en todos los casos. ¿Por qué es eso? Bueno, porque fíjense que el único caso en el que el enunciado de la izquierda es verdadero, ¿sí?, es cuando todos los elementos de U, que son U sub 1, U sub 2, U sub n, ¿sí?, hacen que el predicado P sea verdadero. ¿Sí? El único caso en el que es verdadero esto. En todos los otros casos es falso. Fíjense que eso es consistente con lo que está en el lado derecho del símbolo de equivalencia. ¿Cuándo es verdadero el enunciado a la derecha? Bueno, cuando P de U sub 1 es verdadero, y el P de U sub 2 es verdadero, y absolutamente así con todos, hasta el U sub n. O sea, son verdaderos en los mismos casos y falsos en los mismos casos, ¿sí? O sea, si uno hiciera el bicondicional entre los dos, le daría una tautología. ¿Está? Lo mismo para el existencial. ¿Sí? El existencial cuando es falso. El único caso en el que es falso es cuando P de X es falso para todos los X. ¿Sí? O sea, todos los X de U hacen que P sea falso. ¿Sí? Que es lo mismo que decir, esto es la disyunción entre cada una de las P. O sea, P de U sub 1 o P de U sub 2 o P de U sub n. ¿Y cuándo es falso esto que está a la derecha del símbolo de equivalencia? Bueno, cuando todos estos operandos son falsos. ¿Sí? Porque esto es una disyunción. ¿Está? Recuerden que la disyunción es falsa solo cuando todas las proposiciones que lo componen, ¿sí?, son falsas. Bueno, acá es lo mismo. Fíjense que hay una relación muy interesante entre esto que está en
lógica de predicado de primer orden, LP1 lo simbolicé yo, y esto que está en lógica proposicional, clásica, ¿sí? La lógica que vimos al principio. ¿Sí? Es una relación muy interesante entre las dos lógicas, que se verifica solo cuando este U, el universo del que estamos hablando, es finito. ¿Estamos? ¿Mejoró? Sí, parece que mejoró. Bien, perfecto. Sigo entonces. Bien, con todo lo que sabemos entonces hasta el momento, ¿cómo podemos determinar la verdad o la falsedad de proposiciones cuantificadas con alguno de los dos cuantificadores? Vamos a suponer que tenemos primero una cosa por el estilo, ¿no? Para todo X que pertenece a un dominio D, se verifica P de X. Vemos eso y nos dicen determine si es verdadero o falso. ¿Qué hacemos? Lo mismo si tenemos esto, ¿no? Existe X que pertenece a D, tal que P de X. Determine si es verdadero o si es falso. Puede ser con tabla de verdad. Podríamos hacer una tabla de verdad, es cierto. Podríamos hacer una tabla de verdad solo en qué caso. Si es finito el universo. Exacto, si el universo es finito. Si el universo es finito, siempre podemos escribir una tabla enumerando todos los elementos del dominio, ¿sí? Y diciendo si el predicado P se hace verdadero o se hace falso. Vamos a suponer que estamos evaluando la verdad del primero. Para todo X, P de X. Hacemos la tabla, empezamos a hacer la tabla. Empezamos con el primer elemento, nos da verdadero. El segundo elemento nos da verdadero. El tercer elemento nos da falso. ¿Tengo que seguir evaluando o me detengo ahí? Vamos a suponer que tenemos 128 elementos. Te detenés ya porque ya es falso. Exacto, exacto. Nos detenemos porque el enunciado va a ser falso. Y ese elemento para el cual es falso es el contraejemplo del enunciado universal. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Eso lo dijimos al principio cuando definimos el enunciado universal. Entonces, cuando estamos evaluando la verdad de un enunciado universal, cuando encontramos el primer falso nos detenemos. ¿Sí? Nos detenemos porque, obviamente, el enunciado es falso. ¿Sí? Ya no necesitamos buscar más nada. Ahora, ¿cuándo va a ser verdadero eso? Bueno, cuando listemos absolutamente todos los elementos del dominio y hayamos verificado que el predicado P se cumple para cada uno de ellos. O sea, tenemos que hacer la tabla completa. Fíjense qué pasaría en el caso de el de abajo, del enunciado existencial. ¿Sí? ¿Cuál va a ser el caso más fácil y cuál va a ser el caso más difícil? Va a ser más fácil el primero, ya que en el segundo tenés que poner todos los valores y ahí te fijas, bueno, si recién si hay algún, ¿cómo sería? Verdadero, seguís, sería, si me explico bien. Bien, y si el segundo, vamos a hablar del segundo, del existencial. Si el existencial nos dicen, bueno, determine si es verdadero o falso. ¿Cuál caso va a terminar enseguida y cuál caso va a terminar último de todos? Hablando siempre del existencial. Si te van dando siempre falsos, vas a tener que seguir haciendo hasta descubrir uno que sea verdadero. Exacto. Y si en cambio el primero te da verdadero, ya terminás ahí. Bien, perfecto. Perfecto. Encontramos un ejemplar para el cual es verdadero, listo. El enunciado existencial es verdadero. Ahora, si nos dan falso, vamos a tener que seguir buscando, ¿sí? Eventualmente, si el enunciado es falso, hasta que lleguemos al último y nos hayan dado todos falsos. ¿Se entiende?
lo que les decía hoy fíjense que son como muy parecidos, digamos. Lo único que el primero, en el enunciado universal, el peor caso es cuando son todos verdaderos, y en el existencial el peor caso cuando son todos falsos. ¿Sí? Hay una relación bastante íntima entre los dos tipos de enunciados. Antes de hacer esto, les quería escribir la equivalencia. Entonces, disculpen que sea repetitivo con esto, pero quiero dejar en claro una cosa. Si tenemos el enunciado para todo X pertenece a D de X, eso será verdadero cuando absolutamente todos los X de D cumplan con P. Ahora, ¿cuándo será falso? Cuando alguno, ¿sí?, de los X haga que P de X sea falso, o sea que la negación de P de X sea verdadero. ¿Sí? Esto está muy relacionado con este otro enunciado, con existe X, pertenece al mismo dominio, tal que no P de X. ¿Qué tipo de relación habrá entre estos dos? Fíjense que si yo digo que el para todo no se cumple, ¿sí?, no es cierto que para todo X se cumpla P de X, es lo mismo que esté diciendo existe un X tal que hace que no P de X. ¿Se entiende? Es decir, la relación entre enunciados universales y existenciales es que uno es la negación del otro. ¿Sí? Lo mismo si yo digo que no existe X tal que P de X. ¿Qué estoy diciendo acá? Bueno, básicamente estoy diciendo que todos los X no cumplen el predicado P de X. ¿Sí? Es decir, la relación entre los dos cuantificadores, como les decía recién, es que uno es la negación del otro. ¿Entendido eso último? Repetilo si querés, Charlie. Bueno. Fíjense en el caso del enunciado universal, ¿no? Entonces yo digo que todos los X cumplen con una propiedad X. ¿Sí? ¿Cómo puedo demostrarle al que dice eso, ¿sí?, que lo que está diciendo es falso? ¿Sí? O que se está equivocando. ¿Sí? Si viene alguien y me dice todos los X cumplen con P de X, por ejemplo, todos los políticos son corruptos. Vamos a poner el caso fácil. Peguémosle el fácil. Uno dice todos los políticos son corruptos, y ¿cómo hago yo que conozco a alguien, ¿sí?, un político que no es corrupto, para decirle, no, flaco, está diciendo algo que está mal? ¿Sí? ¿Qué es lo que puedo hacer? Bueno, puedo mostrarle el ejemplar, ¿sí?, de político no corrupto que conozco, para decirle, bueno, esto que está diciendo vos es falso. Si eso lo tuviera que expresar con cuantificadores, ¿sí?, diría lo que está acá, del lado derecho de la primera equivalencia. ¿Sí? Existe un político que no es corrupto. ¿Está? Lo mismo que si yo digo, a ver, algún ejemplo. Hay algunos triángulos que tienen 4 lados, por ejemplo. ¿Cómo pueden decirme, no, está equivocado, no hay ningún triángulo que tenga 4 lados? Bueno, justamente de esa forma. ¿Sí? Para todo X, o sea, todos los triángulos, ¿sí?, no tienen 4 lados, ¿sí?, porque tienen 3. ¿Está? Por eso, uno es la negación del otro. El caso en el que uno es falso, ¿sí?, por ejemplo, el caso en el que el universal es falso, ¿sí?, hace que
haya un existencial asociado que sea verdadero. Básicamente esa es la relación entre los dos cuantificadores. ¿Paramos? Capaz que con el ejemplo entiendo un poquito más, así tal vez tan en predicado y con símbolo y con letra y con no sé qué, medio que se complica. Sí, acá lo están procesando y parece que va bien. Bien, perfecto, perfecto. Ahí entendí, listo, gracias, dice. Ok, fantástico. Lo que pasa es que como no le veo las caras, no sé si poner un ejemplo, si no, si parar, si más rápido, si más lento. Bueno, bien. No, se está armando una en el chat acá, pero va todo bien. Bueno, yo no estoy viendo el chat, así que yo sigo. Bueno, vamos a usar un ejemplo que a mí me parece muy, muy lindo, muy didáctico, muy visible sobre todo, que se llama Mundo de Tarski. El Mundo de Tarski es una especie de mundo sintético donde hay una cuadrícula de una cantidad de filas por una cantidad de columnas, y en cada intersección entre fila y columna hay un elemento. ¿Sí? Puede haber o no un elemento. Entonces, por ejemplo, fíjense que en ese que tenemos representado ahí, en la celda 1, esperen que he puesto blanco para borrar. En la celda 1 tenemos el elemento A. Tenemos 1, 2. Qué ancho quedó esto. A ver ahora. Menos mal que conseguimos la UA con Charlie. Sí, tal cual. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. ¿Está? Ahí tenemos, entonces, como les decía, que A está en la celda 1, B está en la celda 2, C está en la celda 2, 3, etc. Además, esos elementos, o sea, los elementos del universal son las letras de, en este caso, de la A hasta la K. O sea, el universal nuestro, el dominio, son las letras de hasta la K. Bien, y fíjense que cada elemento tiene una forma asociada. Dice que sigue la forma esta del predicado que teníamos nosotros. Por ejemplo, podríamos decir que A es un triángulo, B es un círculo, C es un triángulo, D es un círculo, E es un cuadrado, etc. Y además tienen colores asociados. O sea, A es azul, B es negro, D es gris. Entonces, con este mundo tan sencillo podemos empezar a jugar con los valores, digamos, con los enunciados cuantificados y evaluar un poco el valor de verdad de cada uno. Fíjense el ejemplo que tenemos ahí. Para todo T, triángulo T implica azul T. ¿Cómo podemos determinar el valor de verdad de ese enunciado universal dentro del mundo de Tarski? Bueno, como dijimos hoy, con una tabla de verdad. Va a tener una forma más o menos así. Yo ya la generé toda, a lo mejor no la tendremos que usar toda, pero digamos, la forma que conocemos hasta ahora es hacer una tabla y mostrar exhaustivamente los valores de verdad de cada uno de los predicados, ¿sí? Para cada uno de los elementos. Entonces, fíjense, triángulo T implica azul T. Lo que queremos hacer es evaluar en cada columna de esta tabla si T, yo lo abrevié porque no me entraba, ¿sí? T estaría simbolizando triángulo. ¿Sí? Si T de X es cierto cuando X vale A, es decir, cuando se reemplaza X por A, si esto es cierto o si es falso. En pocas palabras, si A es o no un triángulo. ¿Sí? Estamos viendo claramente que ahí A es un triángulo, así que esto será verdadero. ¿B es un triángulo? No. Falso.
C es un triángulo, verdadero, D falso, E falso, F falso, G verdadero, H falso, todo falso, ¿no? Falso, falso, falso. Bien, después tenemos azul. Azul es, para A es verdadero. Para para B, perdón, es falso. Para C es verdadero. Corríjanme cualquier cosa. Para D falso. Para E es verdadero. Para F falso. Para G verdadero. Para H falso. Todo falso. Bien. Y ahora simplemente lo que tengo que hacer es seguir la tabla de verdad y condicional que conocemos de toda la vida para calcular toda esta combinación de valores. Verdadero implica verdadero, eso es verdadero. Falso implica falso es verdadero. Verdadero implica verdadero, verdadero. Verdadero, verdadero, verdadero. Todo verdadero, ¿no? Por lo tanto, en este mundo de Tarski, este enunciado es verdadero. ¿Está? Podemos poner tautología si quieren también. ¿Sí? No es del todo correcto, pero podemos aceptarlo. ¿Está? Para esto Fíjense, tengan bien en cuenta la diferencia entre enunciado y predicado. bien, para todo T, triángulo T implica azul T, eso es un enunciado, es una proposición. ¿Sí? Porque o es verdadera o es falsa. ¿Está? Yo lo voy a borrar así no nos confundimos. Estamos evaluando si este enunciado, cuantificado universalmente, en este mundo, o sea, nuestro U hoy, ¿sí? Nuestro U son las letras de la A a la K, como habíamos dibujado hoy, ¿sí? En el slide anterior. Entonces, los predicados que están involucrados acá, en este mundo, son, hasta ahora, hasta lo que hemos visto, triángulo y azul. O sea, triángulo es un predicado que será verdadero cuando T es un triángulo, y azul de T será verdadero cuando T es azul. Ahora, cuando uno expresa para todo T, triángulo T implica azul T, ahí ya tiene una proposición, un enunciado. ¿Por qué? Porque la única variable libre que tenía está cuantificada. ¿Sí? Tiene un cuantificador universal. ¿Cómo podemos hacer para saber si esto es verdadero o es falso? Bueno, simplemente hacemos la tabla y mostramos exhaustivamente, ¿sí?, los valores de verdad que van tomando los predicados dentro de este mundo de Tarski. Lo que tenemos es un predicado compuesto, es un triángulo T implica azul T. ¿Sí? Así que primero evaluaremos triángulo, después evaluaremos azul y después evaluaremos la implicación entre los dos. ¿Está? Hicimos eso. Evaluamos triángulo para todas las letras de la A hasta la K, evaluamos azul para todas las letras y después evaluamos la implicación entre triángulo y azul. Y nos dio todo verdadero. Por lo tanto, el valor de verdad de este enunciado para todo T, triángulo T implica azul T, es verdadero. Y fíjense que obviamente va en consonancia con lo que intuitivamente podemos ver. O sea, todos los triángulos son azules. No hay ningún triángulo de otro color. ¿Sí? Eso es lo que nos está diciendo formalmente, ¿sí?, este enunciado. Triángulo T implica azul T. Acá preguntan por qué en la fila E da verdadero. El falso. Sí, porque el condicional dice que cuando el antecedente es falso y el consecuente es verdadero, el resultado del condicional es verdadero. A ver, la tabla de verdad y condicional. Esta que hacemos siempre 35 millones de veces. A ver.
Vemos el azul. P. Q. Y P implica Q. Acá en chiquito lo hacemos. Verdadero, verdadero, falso, falso. Verdadero, falso, verdadero, falso, ¿no? ¿Muy bien? Disculpen el pulso. Pero la implicación es verdadero, verdadero es verdadero, verdadero implica falso es falso, falso implica verdadero es verdadero y falso implica falso verdadero. Y acuérdense, el condicional es si llueve el piso está mojado. ¿Sí? Si llueve y efectivamente el piso está mojado, entonces el condicional es cierto. Si llueve pero el piso no está mojado, entonces dije una mentira, eso es falso. Ahora, si no llueve, el piso puede estar mojado por otra razón, porque doña Rosa se levantó con ganas de balear la vereda. ¿Sí? Y si no llueve y el piso no está mojado, también. O sea, yo no estoy diciendo nada si no llueve. Yo lo que estoy diciendo es tomando un compromiso respecto de si llueve, o sea, de forma positiva si llueve. Bueno, acá lo mismo. La fila E no es un triángulo. ¿Estoy diciendo algo de los que no son triángulos? No, no estoy diciendo nada. ¿Sí? Estoy diciendo que todos los que son triángulos son azules. Sencillamente eso. No digo nada ni de los cuadrados ni de los círculos. Ahora se entendió. Bien, perfecto. Ahí estoy mirando el chat. ¿Se podría hacer un enunciado que abarque todas las posibilidades? ¿A qué te referís con todas las posibilidades, don Ruano? Porque acá en realidad están todas las posibilidades. Podés usar el micrófono si lo tenés habilitado. Y le ponen su mano. Bueno, cuando le salga a don Ruano, avisen nomás que volvemos para atrás. Voy una más para adelante porque tenemos un existencial. A ver si podemos. Por ahí con el existencial se termina de entender. Bueno, fíjense este existencial. Existe U. Ah, mirá, eso me quedó mal, ¿eh? Esta U no es U. Mentira. Es Z. ¿Viste Z? Acá me están preguntando cuánto dura la clase, chat. ¿Cuánto dura la clase? Esta creo que es el último slide, o el anteúltimo. Bien, existe Z tal que cuadrado Z y negro Z. Sin hacer demasiado esfuerzo. Ese enunciado, ¿será verdadero o será falso? Verdadero. ¿Por qué? Bien, entre todas las pavadas que estoy leyendo en el medio, porque el cuadrado H es negro. Es perfecta, la respuesta perfecta. ¿Sí? Encontramos un ejemplar, ¿sí?, que es cuadrado y que es negro. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, ese enunciado es verdadero. Si hubiera que hacerlo de forma sistemática, haríamos una tabla como esta. ¿Sí?
igualita a la anterior, lo que pasa es que ahora estamos evaluando un enunciado existencial. Fíjese que en vez de llenarla por columna, podríamos llenarla por fila. Podríamos decir, por ejemplo, bueno, A, ¿no es cierto? A, ¿es cuadrado? No, falso. ¿Es negro? No, falso. La conjunción entre las dos será falso. ¿Hasta cuándo voy a hacer esto? Hasta que encuentre, o sea, tengo dos opciones de parada, o cuando encuentro un verdadero, o cuando la completo toda con falsos. Bien, B no es cuadrado, sí es negro, pero la conjunción es falsa. C no es cuadrado, tampoco es negro, así que la conjunción es falsa. D no es cuadrado, tampoco es negro, la conjunción es falsa. E sí es un cuadrado, pero no es negro, por lo tanto la conjunción es falsa. F ni es un cuadrado, ni es negro, así que la conjunción es falsa. G no es cuadrado, tampoco es negro, o sea que falso. H sí es cuadrado, sí es negro, por lo tanto, ahí me puedo detener y decir que este enunciado es verdadero. ¿Sí? Porque encontré un ejemplo, ¿sí?, que cumple con cuadrado y con negro simultáneamente. ¿Está? Requete fácil, súper mecánico. Ni hay que pensar mucho. Lo único que hay que hacer es una tabla, entonces, digamos, es como trabajoso. ¿Preguntas? Se puede multiplicar si una tabla, y puede decir tal elemento es cuadrado y es negro, por lo tanto el enunciado es verdadero. Si es falso, tenés que hacer la tabla. Lo mismo que si el enunciado universal es falso, das el contraejemplo y se acabó. Ahora, si es verdadero, tenés que hacer la tabla. Igual al hacer la tabla pueden empezar en cualquier orden, con empezar con el caso que ustedes saben que es verdadero, alcanza. Sí, totalmente. Hay software para tabla de verdad, eso pueden buscar en internet, hay inclusive online si quieren chequear los resultados. No hay problema. En una época había uno que había hecho un alumno de la carrera, pero ya hace rato que no lo usamos más. Yo de hecho no lo tengo, habría que buscarlo. A lo mejor está disponible por ahí. Pero ya les digo, en este momento hay muchas opciones online, así que no sé, no me calentaría mucho en hacer otro programa. Sí, incluso en Excel pueden hacerlo. Sí, sí, obvio, Excel siempre. La vieja confiable. A lo mejor no sé. No sé, capaz que hay alguno que no sabe usar Excel. No sé. Ahí está, pero ahí ya Tosarolo mandó un calculadora online. Sí, con Excel se puede, viste que tiene el tipo de dato booleano, verdadero o falso, no me acuerdo bien cómo se llama ahora. Lo del ejercicio 8 yo lo había comentado en las notas compartidas, si alguno lo tiene después lo pasa en el Classroom. Yo tengo una copia de todas las notas para después subirlas al Classroom.
Genia y figura. Bueno, Ulises, la clase de hoy, con esto creo que ya es suficiente, digamos. Escribí en el pizarrón algún ejemplo medianamente simple. Ya tienen la guía de predicados en el Classroom, así que ahí tienen para hacer ejercicios. Yo me quedo conectado un rato más, 15, 20 minutos más, y podemos resolver algunos si quieren. Yo cada vez que un slide para hacer ejercicio, no, si alguno quiere pasar como hoy, de una forma ordenada, no hay problema, lo podemos hacer. Pero bueno, les pido colaboración, un poquito de seriedad, y bueno, si quieren que corrijamos alguno, me dicen ahí por el chat y listo. Hacemos, no hay problema.